Ayer, el Consejo Nacional Electoral reformó el reglamento de las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias de cara a la segunda vuelta electoral el 15 de octubre y ha decidido que el voto en el exterior se realice de forma presencial. Esto ante las innumerables fallas y problemas que hubo en la elección anticipada del 20 de agosto. ¿Qué opinión le merece esta decisión? ¿Qué tan factible es ya hacerlo con los tiempos? Siempre se decía, antes de la primera vuelta del 20 de agosto, los colectivos de migrantes decían que era posible, que los tiempos daban, que se podían enviar las papeletas y que se podía hacer este proceso de forma presencial. Las autoridades electorales finalmente no aceptaron estas sugerencias, decidieron emprender el voto telemático y finalmente se anuló esa votación. Si activa su micrófono, don Omar, por favor. Ahí estamos. Ahora mismo. Hola, Licenia, buen día. Alexis, buenos días. Creo que es lo lógico lo que ha resuelto finalmente el Consejo Electoral luego creo que todo el país sabe que sucedió el día de las elecciones con el tema del voto telemático, ¿no? Es decir, eh, el bajo nivel de participación que no fue dado porque los ciudadanos no quisieron participar, sino porque finalmente el sistema de voto telemático no funcionó. Ha sido informado por la presidenta del Consejo Electoral que tuvo un ataque, un ciberataque, que impidió finalmente que, sobre todo los ciudadanos en Europa, puedan ejercer su derecho al sufragio. La explicación que tiene el tema de por qué en la primera vuelta el Consejo Electoral seguramente tomó esta decisión de hacer votación telemática en el exterior es que si bien los tiempos de la convocatoria y las elecciones daban para organizar la elección de manera presencial en el exterior, hay un detalle que podía haber generado problemas en este sentido, que es el tema del proceso de inscripción de candidaturas. Y no nos olvidemos que ahora mismo los cuadros en la elección, las candidaturas no fueron inscritas, registradas en su totalidad, las candidaturas de la Asamblea, sino hasta una semana antes, básicamente 8 días antes del día de las elecciones. Es decir, si esto sucedía con impugnaciones y de tales objeciones a las candidaturas en el exterior, pudo haber pasado eso y eso sí hubiese complicado grandemente la logística de la elección. El problema central en el voto en el exterior es la logística, es la distribución del material electoral a todos los consulados donde pueden votar los ciudadanos. Sin embargo, creo que el tema del voto telemático y el haber ido al 100% voto telemático tampoco era una decisión acertada en el sentido de que este sistema finalmente está a prueba y tendría que tener un proceso progresivo de implementación hasta que finalmente los ciudadanos puedan entenderlo, operarlo adecuadamente y que el Consejo Electoral también pueda prever cualquier situación que pueda darse en torno a esto. Pero en todo caso, la decisión de postergar, de volver a hacer las elecciones de asambleístas en el exterior y concomitante con la segunda vuelta electoral es lo adecuado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está, Omar? Qué gusto saludarle, buenos días. Hay voces que, claro, desde la política, sus intereses y conveniencia han salido a criticar y con ellos también algunos que son expertos en todo, ¿no? Yo les conocía como abogados especializados en tema penal, después en la pandemia eran epidemiólogos, ahora son entrenadores de Fit Combat y también son expertos en tema electoral. Entonces dicen que no se debía hacer esto. Está totalmente legal la decisión del CNE, no es arbitraria, no violenta el pronunciamiento democrático de los pocos que sí tuvieron la oportunidad de votar, es lo justo porque la gran mayoría se quedó por fuera de la votación. A ver, la verdad, Alexis, no sé de que a quién te refieres y la verdad es que yo prefiero ni siquiera leerle porque no aportas al debate, lo único que aporta es a la confusión. Y siempre desde opiniones interesadas, ¿no es cierto? Funciona como las cucas, entonces tiene distintos trajes, ¿no? Entonces depende de cuál sea la coyuntura, se cambia el traje, así como las muñequitas cucas estas que las niñas juegan cuando son pequeñas, ¿no? Se van recortando y vistiéndoles. A ver, la principal función de la función electoral es garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se ejercen a través del sufragio, o los derechos de participación que se ejercen a través del sufragio. ¿Qué es esto? La votación. El voto, la posibilidad de ser candidatos, la posibilidad de ser elegidos, ¿no es cierto?
y la posibilidad de elegir, o la posibilidad de resolver temas en una consulta popular. Básicamente esos son los derechos que se ejercen a través del sufragio. El momento en que tú tienes que del total de las personas registradas en el exterior, apenas del 13%, 12.6% más o menos, pudo sufragar en el último proceso electoral, ya tienes un problema y ya no hay un ejercicio adecuado de ese derecho. Si fuese, como es voluntario, si fuese por voluntad de los ciudadanos que no ejercieron el voto, bueno, ok, es su derecho de votar o no votar. Ese es lo que en el exterior, ¿no? Se tienen voto facultativo. Pero el momento en que es del Consejo Electoral o decisiones del Consejo Electoral las que terminan impidiendo esa participación, el Consejo tiene que corregir eso y permitir la participación. A ver, pongamos un ejemplo que ha sucedido en procesos electorales en el pasado. Llega la hora del escrutinio, hay un grupo que ataca los recintos electorales en una parroquia, en un cantón, quema las urnas, destruye el material electoral, una parte del material es rescatado, normalmente, es decir, algunos, no es en todos los recintos, en algunos recintos sí se logra rescatar el material, llega eso al Consejo Electoral y el Consejo Electoral revisa cuánto material se pudo rescatar, cuánto material se perdió, cuánta votación se puede verificar en el escrutinio, cuánta no. ¿Y qué hace el Consejo Electoral? El Consejo Electoral declara nulas esas elecciones si no supera, si es que lo que se anuló de actas, de juntas, es superior al 30%, tiene que declarar nulas esas elecciones y tiene que convocar a nuevas elecciones. En esas circunscripciones, ¿para qué? Para las dignidades en las cuales puede haber incidencia de los nuevos votos, es decir, de aquellos votos que no fueron contabilizados. Es tan simple, es muy simple. Y en este caso, ¿no es cierto?, está claro que el propio Consejo Electoral reconoce el que su sistema no pudo cubrir los requerimientos de los ciudadanos para ejercer el derecho a sufragio, porque hubo ataques, porque la infraestructura no era la adecuada, cualquiera sea la razón, no pudieron ejercer el voto. Hay gente que te comenta que como el sistema incluía que el momento en que ingresaban, tenía el sistema les enviaba un validador, un código para validar. El código llegó 11 horas después de cerrada la elección. Es decir, es claramente un problema informático. Por ende, ¿qué es lo que corresponde? Repetir la elección. Ahora, ¿qué debe pasar con la empresa, Omar, con la empresa contratada para dar este servicio del voto telemático? Ayer habían varias versiones en el sentido de que la empresa no estaba registrada en la Superintendencia de Compañías, de que la empresa no cumplía con la experiencia suficiente para este proceso, que se creó una comisión técnica en el Consejo Nacional Electoral para aprobar esta contratación. En fin, lo cierto es que se le ha cancelado el 50% de los más de $800,000 que cuesta este contrato, y la primera vuelta fue un desastre. ¿Qué debería pasar allí? ¿Cuál debería ser los pasos que deben dar ahora las autoridades del Consejo Nacional Electoral frente a esa contratación? A ver, el primer paso ya está dado, ¿no? Es decir, se suspende el uso del sistema telemático para lo que resta de la elección, es decir, para lo que se va a repetir de la elección y la segunda vuelta. Creo que está dado el primer paso. Ahora tiene que investigar el Consejo Electoral, obviamente, cómo fue tomada la decisión, si es que esta decisión efectivamente vulneró. A ver, normalmente en un contrato uno tiene unos pliegos, ¿no es cierto?, donde dice qué características debe cumplir el proveedor, ¿no es cierto?, o los proveedores cuando se requiere de un sistema. En este caso debe ser muy particular, porque seguramente no es que hay una gran cantidad de proveedores, sino que más bien la empresa debe haber acercado una oferta. Es decir, nosotros estamos en capacidad de hacer esto, ustedes acéptenos. Ya se hizo en la elección seccional, también hubo quejas en la seccional sobre problemas del funcionamiento del sistema, pero no como esta vez. Entonces tendrá que hacer toda la revisión, y si es que se requiere sancionar o lo que sea, tiene que hacerlo. Yo preferiría que en ese tema, o sea, dejar que finalmente la autoridad actúe con transparencia y tenga que definir y sancionar lo que tenga que sancionar. Al final el cuerpo colegiado aprueba, incluso aprueba dentro del reglamento de la convocatoria de elecciones, aprueba un reglamento para la elección anticipada o para la elección extraordinaria, y dentro de eso pone que se va a hacer el voto telemático. Seguramente ya tenía prácticamente la decisión tomada, incluso de con quién iba a trabajar, en función de, obviamente, las ofertas que tiene en el mercado, ¿no? Entonces creo que eso hay que permitir, más bien, este rato concentrarse en la elección,
y que finalmente se investigue, se revise los grados de responsabilidad que tengan las distintas personas dentro del Consejo Electoral, los proveedores dietales, y se sancione como tenga que sancionarse de acuerdo a esos grados de responsabilidad. Ahora, Omar, cuando pasan estas cosas siempre se recurre también a ciertos argumentos. En este caso es el hackearon, y la presidenta del CNE dio incluso algunos destinos desde donde estarían operando los hackers, ¿no? En este momento debería haber una auditoría de qué tipo, además del informático, a el proceso del voto telemático y al contrato que firmaron con esta empresa Antroproyectos, por cierto. O sea, a ver, uno, obviamente tiene que ser una auditoría del sistema en su conjunto, una auditoría, incluso una auditoría forense, para revisar cómo fue que se dieron los ataques, por dónde vinieron y por qué no hubo una reacción. A ver, aquí hay una cosa que llama la atención. Y es que de las 6, me parece, circunscripciones o de los países de donde el Consejo Electoral dice que se recibió el ataque, apenas en 2 de ellos tenemos electores, que no sé si estaban siquiera inscritos para el voto telemático, ni cuántos estaban habilitados para votar. Pero sí, lo que estoy seguro es que Bangladesh y algunos otros de los países que se mencionaron, o ciudades que se mencionaron, no tienen electores ecuatorianos. Entonces, si viene un ataque, a ver, puede haber habido a ver, una cosa es que ha habido un hackeo. Si hubo un hackeo, quiere decir que ingresaron al sistema. Y habría que ver qué es lo que modificaron dentro del sistema para que sea un hackeo. Entonces eso quiere decir que se vulneraron los votos. Si hubo un hackeo, quiere decir que se vulneró. Además, no solamente es que no se receptó votación de personas que pedían participar, que querían participar, sino que además hay dudas sobre sobre la pureza, sobre la calidad de la base de datos, porque pudo haber sido adulterada si es que alguien hackeó el sistema, si alguien ingresó al sistema y hizo modificaciones. Lo que hubo, entiendo yo, es un ataque externo que lo hacen a través de bots, ¿no es cierto?, para bloquear el sistema, impedir que funcione el sistema. Es decir, crean una cantidad de usuarios que tratan de ingresar al sistema hasta que el sistema colapsa. Ya no puede procesar transacciones porque ya tiene demasiadas transacciones en cola, en línea, esperando. Yo no soy un experto informático, pero esto es un tema casi de conocimiento general, digamos, ¿cierto? Ahora, si es que son IPs que vienen de Bangladesh o vienen de la India y de tales, o sea, creo que sí pudo haber habido, no sé si es que está contemplado dentro del contrato, el que puedan tener ciertos elementos de seguridad para controlar este tipo de ataques puntualmente. O sea, es una elección, no es una página web de una institución cualquiera, es una elección. Exacto. Ahora, el Consejo Electoral le pasa casi todas las elecciones. En esta no le pasó en el tema del sistema de publicación de resultados, que finalmente la cantidad de visitas que tiene hacen que colapse el sistema y es lo que llaman el apagón electoral, han dado por llamar el apagón electoral, que no es otra cosa sino justamente un colapso de la página web, de la página de publicación de resultados, que hace que durante un tiempo no se pueda acceder y no se pueda ver qué resultados están generándose. No es que hay una vulneración del sistema de escrutinio, sino que se impide, se bloquea el acceso de las personas a ver los resultados. En este caso, parecería ser que es más o menos lo mismo, es decir, una gran cantidad de requerimientos al sistema que hacen que finalmente el sistema ya no pueda responder, colapse, y ya no pueda responder a los pedidos reales de quienes estaban registrados. Pero teniendo un sistema tan cerrado, un proceso tan cerrado, ¿no es cierto? Porque eran 123,000 personas, 124,000 personas, básicamente las que estaban habilitadas para votar mediante voto, el voto telemático. Entonces, ¿sabe cuántas transacciones más o menos se debería esperar? Entonces, me parece que si es que colapsó, quiere decir que tuvo mucho más que esas transacciones y sencillamente el tiempo de respuesta y reacción fue muy bajo, muy lento, ¿no? Ahora, en esta segunda vuelta, en esta repetición del voto en el exterior, Omar, ¿deberían poder participar todos los migrantes que quieran hacerlo o únicamente los que se registraron para el voto telemático? ¿Quiénes podrían o deberían poder participar? A ver, en principio, en cualquier circunstancia deberían estar habilitados y poder participar los 408,900 personas que tiene el registro electoral.
O sea, eso en principio, independientemente de que se haga voto telemático o voto presencial. Ahora, si ya se hace voto presencial, es obvio que todos los ecuatorianos que están inscritos del registro del exterior tienen derecho a sufragar. Viene obviamente la tarea logística, que es organizar las elecciones, buscar los locales de votación, eso le corresponde además a la Cancillería, ¿no? Es la Cancillería la que, como representación del Estado en el exterior, se encarga de ubicar los locales de votación, de organizar el proceso, de convocar a los miembros de Junta Receptora del Voto. Además, sigue siendo más o menos la misma logística que se utilizó en las elecciones seccionales, donde en el exterior se votó Consejo de Participación Ciudadana y la consulta popular. Es decir, que es básicamente reproducir la misma logística. Obviamente no es tan sencillo porque aquí se puede obligar a un local a prestarse para receptar los votos. Allá obviamente hay un proceso de negociación, incluso renta de locales para que los ciudadanos puedan acudir. Lo triste además de esto, aparte de todo lo que ha pasado de esta vulneración a los derechos de participación de los ciudadanos y de tales, es que un mecanismo que puede ser utilizado a futuro y que facilitaría muchísimo la participación, sobre todo de los ecuatorianos en el exterior, que es el tema del voto telemático, termine tan desprestigiado. Y tan desprestigiado no por su ductilidad, ni por lo que pueda generar de bueno, sino por una mala utilización y una mala aplicación. Los ciudadanos en el exterior, es que no podemos dimensionar quienes estamos acá qué es lo que tienen que hacer ellos para poder ir a sufragar. Hay gente que tiene que movilizarse 8 horas, tomar trenes, tomar distintos medios de transporte, que además es muy costoso para acudir a sufragar en un día que ya no es un día de elecciones, no es un día especial, es un día normal. Entonces el voto telemático sí puede ayudar a esto. Creo que la decisión de ir al 100% voto telemático es una decisión apresurada frente a un tema que todavía está poco maduro, ¿no?